El principio de causalidad. ¿Me puede ayudar, por favor? Vamos a ver. Akura, ¿me puedes ayudar leyendo la primera parte hasta la pregunta? Claro, profe. Causalidad, denominado también de conexión o vinculación. Responde a la pregunta ¿por qué? En este principio vamos a responder a esta pregunta ¿por qué? Tenemos dos formas de causalidad, una es conexión y la otra va a ser la de vinculación. Vamos a revisar primero la de conexión. ¿A qué se refiere esta causalidad de conexión? Muy sencillo, se refiere a que el hecho político puede tener causas lejanas en el tiempo y estar o no conectado a distintos hechos de manera simultánea en el momento de la eclosión. Es decir, podemos tener que un hecho que sucedió 20 años atrás pueda generar uno que está sucediendo en este preciso momento. Ejemplo, del lado derecho tenemos un tratado que fue, podríamos decir, la culminación de la Primera Guerra Mundial, que fue el famoso Tratado de Versalles. Este Tratado de Versalles se firmó el 28 de junio de 1919. Aquí podemos ver la imagen. Pueden observar ustedes aquí la imagen en la cual están reunidos. Se firma este Tratado de Versalles. Pues en este Tratado de Versalles se le imponen algunas restricciones a Alemania. Por ejemplo, se da la ocupación de las orillas del río Rin y también se va a desmilitarizar lo que es la zona de la Renania. Otra cosa, otro punto que igual se impuso, en este caso, en este tratado de Alemania, fue la reducción del propio ejército alemán y la entrega de material militar de los alemanes a aquellos que habían ganado en esa Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿cómo se sintieron los alemanes una vez que termina esa Primera Guerra Mundial? Pues se sintieron totalmente humillados. Se sintieron humillados por lo que se había firmado ese 28 de junio de 1919. Claro, habían perdido la guerra y, por lo tanto, estaban obligados a aceptar ese tratado. Pero fue una de las consecuencias que generó la Segunda Guerra Mundial. Este Tratado de Versalles seguía ahí como esa humillación que le habían hecho a los alemanes y viene a detonar en el año 1939 con la Segunda Guerra Mundial. Un hecho que estaba 20 años atrás, 1919, vino como tal a influir en 1939. Ahora, vamos a pensar en algún ejemplo de causalidad en sus países. Puede ser en República Dominicana, puede ser en Ecuador, puede ser en México, en Colombia. Algún hecho que tenga un origen en el pasado y que haya generado algún fenómeno en el presente o en algún año posterior. ¿Algún ejemplo que puedan tener, que puedan pensar? Vamos a ver si me pudiese ayudar. Alfredo, ¿algún ejemplo? ¿Y por qué yo? Porque no has participado, Alfredo. No, a ver si claro. No, claro, nada más Es lo mismo que contestó un expresidente en México, así es, Vicente Fox Quesada, que dijo, ¿y así yo es. por qué? Y yo porque, no, pues bueno, así un hecho que puede ser lejano, que Sí, generó otro, podría ser la revuelta zapatista, ¿no? Este, que viene a formarse no nada más por el Tratado de Libre Comercio que se firmó con Estados Unidos, sino por la adopción de políticas neoliberales desde un tiempo atrás. Entonces, todo, esas, todo eso aunado al abandono de la población indígena, de sus necesidades, de su idiosincrasia, de su marginación política, social, económica, pues dio como resultado en la revuelta zapatista. ok, es muy buen ejemplo, Alfredo. Igual lo podremos trasladar en la Revolución de 1910. Es lo mismo, ese prácticamente abandono que no se les permitía, bueno, igual cuestiones de limitaciones de tierra,
que no se respetaban los derechos sociales de las personas, generó el estallido de la revolución. Y esto me viene igual a la mente tu mismo ejemplo del ejército zapatista, que en el año 1994 sale de la selva, aquel movimiento que prácticamente estaba subestimado, viene a emerger de la selva, y ahí es cuando en verdad le prestan atención, pero es resultado, como bien dices, de una causalidad de tiempo lejano que se mantenía en atropello a estas comunidades. Muy bien, Alfredo. ¿Alguien más? ¿Algún otro ejemplo, chicos? ¿Alguien quiere participar? Escucho. Bueno, yo voy a participar. Bueno, nosotros en nuestro país hemos tenido algo similar cuando nosotros habíamos peleado para adquirir la independencia. Era porque pensábamos que los colonos, los españoles, nos estaban tratando muy mal. Y por eso que nuestros antepasados lucharon para conseguir esa independencia. Pero después de obtener la independencia, estamos volviendo a hacer la misma lucha. ¿Por qué? Porque la propia gente, nuestros propios hermanos, son los que nos han esclavizado ahora más de lo que hicieron los españoles. Porque, bueno, en aquel momento la gente moría por trabajos forzosos, pero ahora están asesinando a la gente. Entonces yo creo que, no sé si sería un buen ejemplo la Sí, lucha que estamos llevando a cabo ahora. sí, sería un ejemplo, Ildefonso. Me hace recordar otro ejemplo, el caso de Irak. En el caso de Irak se tenía a un dictador, Saddam Hussein, estuvo durante muchas décadas, durante algunas décadas estuvo gobernando Irak, y fue prácticamente removido, fue asesinado este dictador, buscando la gente libertad, buscando la gente pues evitar esa opresión que tenía este dictador Saddam Hussein. Pero ¿qué sucede? Una vez que prácticamente es derrocado, es asesinado, se intenta implantar una democracia que no funcionó, y actualmente es un estado fallido. Es decir, en lugar de haber mejorado la situación en el país, empeoró. Anteriormente había un autoritarismo con cierto orden, y actualmente es ingobernable Irak. Es un ejemplo igual similar al que tú estás mencionando, en el cual se busca algunas libertades, se busca como tal mejorar la situación, pero cuando nos damos cuenta, incluso la situación puede estar peor. Claro, claro, es lo que nos ha pasado. La situación está peor porque mi padre vivió, bueno, obtuvimos una autonomía antes porque fuimos provincia española, y después, bueno, fuimos provincia española, después nos dieron autonomía y decían que todo estaba muy bien. Y ellos pensaron que una vez que vamos a obtener la independencia que ya estamos llevando en nuestro país, sería fenomenal. Pero de ahí todo ha vuelto peor. Y ahora dicen peor que lo que ellos sufrían durante el tiempo de la colonia. Porque para ellos, la provincia, cuando fuimos provincia española, todo estaba bien. Ellos no sufrían tanto. Bueno, la gente moría, como lo he dicho antes, por trabajos forzosos. Y ahora asesinan prácticamente a la gente en las calles. Sí, es lamentable la situación. Se busca algo mejor, pero se desemboca en algo que no se esperaba. Vamos al siguiente. Tenemos otro ejemplo también de causalidad que se le conoce como vinculación. A diferencia del de conexión, que puede ser el fenómeno vinculado con un hecho lejano, en el de vinculación es de manera lineal y siempre es de respuesta causa-efecto, es decir, en el mismo momento. Ejemplo, un aumento en el número de la población desmedido, presión demográfica, ¿qué genera? Pues escasez de alimentos. ¿Qué también va a generar la escasez de alimentos? Pues probablemente falta de empleo, inmigración. Son causas y efectos de manera inmediata. Por ejemplo, ¿qué ocasionó la guerra entre Rusia y Ucrania? Pues inmediatamente generó una escasez de gas natural y de ciertos hidrocarburos, o de hidrocarburos más bien. Generó igual
causa y efecto, que Alemania cancelara el ducto que se estaba construyendo entre Rusia y Alemania, que venía como tal, una vez que terminara de ser construido, pues a suministrar a prácticamente toda Europa. Pero debido a que Alemania intentó imponer sanciones, lo que generó es que este ducto prácticamente se detuviera su construcción y generó escasez también de gas natural. Ahora, ¿algún ejemplo, Blas, de algún fenómeno y qué efectos inmediatos puede tener? Aquí habla abajo de migrantes, falta de empleo de inmigrantes. Bueno, yo creo que es el abandono del gobierno en los países latinos, y hoy, bueno, pasan por México, llegan a Estados Unidos, y con el cambio de los famosos capítulos que tienen ahí, pues hoy están todos parados ahí en la frontera. Me imagino. Ok, bueno, entonces, ¿qué genera esta migración? La falta de trabajo, la falta de alimentación, la falta de proyectos en sus países es lo que ha generado esto. Y la falta de seguridad también. Igual, claro, la inseguridad, por ejemplo, en El Salvador, que tenían a la Mara Salvatrucha, tenían a Barrio 18, que son dos de los principales grupos que prácticamente mantenían a raya a este país, a la población de este país. Ahorita con el presidente Bukele, que prácticamente ha tenido acciones pues duras en contra de estas bandas, pues ha mejorado la situación en El Salvador, pero anteriormente la gente huía por la inseguridad. Otro caso lo tenemos en Nicaragua. También el caso de Nicaragua, la inseguridad es bastante elevada en este país. En Guatemala también se tienen ciertos niveles de inseguridad. En el propio México igual tiene ciertas zonas como Zacatecas, tiene zonas en Michoacán, en estos estados en los cuales pues prácticamente tiene pueblos tomados por el crimen organizado. ¿Y qué genera? Pues la gente se va, busca lugar a donde mejorar su situación económica, librarse de esa inseguridad, intentando salvar su vida incluso. Ok, muy bien. Vamos con alguien más. Vamos con Ildefonso. ¿Algún otro ejemplo que tengamos de causa y efecto? Causa y efecto. Bueno, yo creo que ya hemos dado unos ejemplos, ¿no? Bueno, también muchos de mi país, bueno, también de Francia, bueno, digamos países africanos, también vienen a Estados Unidos, algunos de ellos, por falta de buenas escuelas o universidades en sus países, porque todos queremos adquirir una buena educación, ¿no? Para luego desempeñar mejor nuestras responsabilidades. Entonces, también es una de las causas que hace que la gente inmigre a otros países. Y desgraciadamente, cuando uno llega y ve que las cosas le van bien aquí, se queda en Estados Unidos. Y Estados Unidos coge o agarra a toda esa gente para hacer que ese país progrese, ¿no? Por eso toda esa diversidad está haciendo que Estados Unidos cada vez más vaya progresando. Sí, Y de hecho, nuestros países se quedan así. Una de las características de Estados Unidos como nación, y la vamos a ver en semana 6, me parece, es la diversidad cultural que tiene. Está conformada por diversos pueblos, irlandeses, italianos, latinoamericanos, los propios ingleses. La nación de Estados Unidos como tal se ha forjado a partir de esa diversidad cultural. Vamos a continuar. Hemos visto ya el principio de causalidad. Recuerden, causalidad por conexión o por vinculación. Raúl Salinas, ¿me puedes ayudar leyendo, por favor, este segundo principio, que es el principio de localización, por favor?